Bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto, este videopodcast en el que hablamos de biotecnología y de un montón de cosas que se están pensando y haciendo en nuestro país, en la Argentina, y que nos pueden cambiar la vida, o ya nos las están cambiando, o lo van a hacer dentro de poquito. Hoy vamos a meternos en el campo de la medicina, en un lugar en el que la Argentina se están pensando varios y distintos desarrollos que nos van a facilitar la vida. Imaginamos que en una salita de primeros auxilios del norte del país, de cualquier pueblito del norte del país, se pueda diagnosticar en pocos minutos el dengue o cualquier otra infección. Imaginemos que esos diagnósticos puedan replicarse a un montón de otras infecciones o de enfermedades en cualquier parte del país y del mundo sin tener que mandar la muestra a un laboratorio en Buenos Aires o en cualquier otra gran ciudad que cuente con la infraestructura adecuada para leer esos datos. Y ahora imaginemos que además de detectar enfermedades, infecciones, esa misma tecnología puede servir para conocer la calidad de lo que comemos. Si esa semilla que está cultivando a alguien en el campo fue modificada genéticamente, por ejemplo, o si ese alimento que tenés en tu casa tiene alguna proteína que te pueda hacer mal porque vos sos alérgico o porque sos intolerante o lo que fuere, y podés detectarlo en pocos minutos o en una hora. Bueno, en todo esto, según entiendo, está trabajando desde hace unos años Limay Bioscience, Limay, vamos a decirle, una startup que busca descentralizar y facilitar el diagnóstico molecular, y que iniciaron dos médicos, en este caso, Marcelo Kaufman y Dolores González Morón, que es quien está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Hola, Esteban. Muchas gracias por invitarme y la explicaste bárbaro. Bueno, listo, entonces cortamos acá. Sigan ustedes. Ya está. No, mentira. Sigue Esteban, porque lo explica mejor que yo. Bueno, a ver, Marcelo y vos coordinan desde hace un montón de años el laboratorio de neurogenética del Hospital Ramos Mejía, y hace 3 años más o menos, un poco más, un poco menos, fundaron una startup. ¿Cómo es esa trayectoria que lleva desde el laboratorio de un hospital público hacia un emprendimiento propio? Nosotros arrancamos en el 2003 aproximadamente, como vos dijiste, fundando lo que es el laboratorio de neurogenética del hospital, con las ganas y el deseo, la pasión, de alguna manera, de poder cumplir un sueño que era para nosotros en ese momento, que era de poder llevar a los pacientes un diagnóstico de precisión, ¿no? Que era un diagnóstico molecular, que era el que ellos necesitaban. En ese momento ese área no existía, era pura construcción. Asterisco, ¿qué diferencia hay entre un diagnóstico molecular, esta cosa de precisión, de un diagnóstico tradicional, distinto, previo? Que en algunos casos te da información más precisa, en otros casos es la información que vos necesitas, okay, y la otra información no te sirve. Te pongo un ejemplo, en alguna de las cosas que vos dijiste, infecciones. Por ejemplo, si vos querés diagnosticar una bacteria, la presencia de una determinada bacteria, vos podrías hacerla a través de un cultivo, pero un cultivo es lento. Uh-huh. Te tarda mínimo 24 horas para que empiece a crecer algo, 48 horas para tipificar qué es, 72 para ver la resistencia. Con un método molecular, vos identificando el genoma de esa bacteria, el ADN, y la secuencia de esa bacteria, podés identificar la bacteria, y eso lo podés hacer en horas. Entonces pasás de un método lento a un método rápido, a dar información ultra precisa, que muchas veces da más información que un cultivo, según algunos métodos, y que además, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las infecciones es vida, o sea, el precio que vos pagás en la lentitud es vida del paciente, porque dejás de tomar las decisiones que tenés que tomar en el momento en que las tenés que tomar. En infecciones severas, la mortalidad te pasa de un 10% a un 90% en las primeras 24 horas. Entonces, ese tiempo es vida del paciente y además es costo, ¿no? Costo al sistema sanitario, que termina siendo también, la pagamos todos, claro, es vida de los pacientes. Entonces, el diagnóstico molecular es súper amplio, va desde detectar infecciones hasta, a veces, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, el diagnóstico no termina hasta que vos podés identificar cuál es el defecto genético que está generando esa enfermedad, que te confirma la enfermedad,
que te dice el riesgo de transmisión en otros individuos, que te abre puertas a tratamientos. Entonces, te ofrece distintas cosas, ¿sí? Básicamente, si vos lo querés simplificar, diagnóstico molecular es estudiar el ADN, estudiar el ARN. ¿Qué información te da estudiar el ADN, el ARN? En el fondo es eso, es información precisa que te sirve para mejores y más rápidas tomas de decisiones. Uh-huh. Y aplicable a un montón de industrias y un montón de situaciones. En este caso ustedes lo aplicaban en el Hospital Ramos Mejía, digamos, para facilitarle o mejorarle algún diagnóstico a los pacientes. Exacto, para poder darles el diagnóstico. Eran pacientes a lo mejor que llevaban una historia de 20 años. Pero tenía que ir al hospital, tenían que ir al laboratorio. Y eso fue un gran motor para nosotros. No solo tenían que ir al hospital, a nosotros nos llevó un montón de esfuerzo montar ese laboratorio. Recibíamos pacientes de todo el país, ya ni siquiera ni siquiera de ciudades pequeñas, hasta de ciudades grandes del país, porque en muchos estudios éramos los únicos que los hacíamos, éramos los únicos que de alguna manera tomamos la decisión de implementarlo. Fuimos pioneros, innovadores en traer un montón de tecnologías. No sé, Marcelo fue el primero en secuenciar un genoma, por ejemplo, en Argentina, para poder ofrecer eso. Y al principio estábamos contentos porque podíamos ofrecer eso a los pacientes y éramos centro de referencia y podíamos dar lo que nadie daba. Pero llegó un momento que no nos alcanzaba, porque no sirve tener una persona sola y un solo centro centralizado o pocos centros centralizados, porque hay un montón de gente que se queda en el camino y la gente no accede. Y hay enfermedades que pueden, o situaciones que pueden esperar. Mejor una enfermedad crónica puede esperar 1 mes, 2 meses a viajar, 3 meses a tener un resultado. Pero hay otras situaciones que necesitas la información de forma inmediata o de forma rápida. Y eso necesariamente es en el lugar. Y esa información rápida y accesible también tiene que ser de bajo costo, porque si no tenés la barrera de entrada económica. Y además tiene que ser simple para hacerse, porque si no tenés la otra barrera, es barata. La capacidad para hacerlo. Está acá, pero no tengo nadie que me haga este test. Necesito una persona con una formación de 5 años, capacitada, que viajó para capacitarse, que estuvo en un centro. Son todas barreras que nosotros veíamos que tenía el diagnóstico molecular y quisimos transformarlo y romper esas barreras. ¿Y cómo pasás, o cómo se les ocurre pasar de esos centros de alta especialización a algo que, por lo que ustedes muestran en la web o andan, ya pueden leer en algunas notas, se transformará en un kit, en algo chico, en algo que puede manipular, no sé si cualquier persona, pero sí una sala de primeros auxilios, a alguien con una mínima capacitación como para poder manejar eso? Lo primero fue tomar la decisión de hacerlo, de lo que no existía, desarrollarlo nosotros o hacerlo. Así como hace 20 años, yo te digo, este área no existía y cuando Marcelo me propuso trabajar en eso, yo le digo, pero ¿dónde lo hacemos? No existe nadie que lo haga. Me dice, bueno, construyámoslo. Ahora, de la misma manera, lo primero que tuvimos que hacer es tomar la decisión de arrancar un camino difícil que, si querés, era crear tecnología nueva. Uh-huh. Pero y teníamos voy a esto. ¿Qué es lo que a ustedes les permite pensar que, esto que lo hacemos en un centro súper especializado, en realidad podemos transformarlo en algo capilar que llega a varios lados? El nacimiento de nuevas tecnologías. En el 2020 empieza ya a aparecer cada vez más evidencia de que con CRISPR no solo se puede hacer edición génica, sino también hacer diagnóstico. Y que eso que... ¿Qué es CRISPR? Perdón, contanos. CRISPR es un sistema que tienen las bacterias, que ellas lo tienen para identificar, por ejemplo, un virus, y entonces reconocen la secuencia de ese virus y cortan el material genético de ese virus y lo matan de alguna manera. Y se lo eliminan. Es un mecanismo de defensa que tienen. Pero reconocen esa secuencia y cortan el ADN justo en un lugar súper preciso. Son como unas tijeras, decimos, que cortan el ADN en el lugar que queremos. Nosotros, con CRISPR, lo que hacemos es usar esa capacidad que tiene la enzima esta de la bacteria para reconocer la secuencia de ADN que nosotros queremos, o de ARN que nosotros queremos, hiper precisa, ¿viste?
la enzima tiene como una llave complementaria a la secuencia que nosotros queremos. Solo cuando eso está, la reconoce, corta el ADN y eso activa la enzima y nosotros le acoplamos otro sistema en el que corta también un reportero, le llamamos nosotros, que básicamente libera fluorescencia. Y esa fluorescencia nosotros la leemos. Entonces, solamente si está la secuencia de ADN o ARN que nosotros queremos detectar, se libera fluorescencia y nuestra prueba es positiva. Cuando aparece CRISPR, nosotros decimos, bueno, esto es una herramienta distinta a lo convencional hasta ahora, en diagnóstico molecular, nos podemos valer de esta herramienta para simplificar aún más los métodos que hoy existen. Y al simplificar el método y simplificar las reacciones, ¿no? Al ser las reacciones es todo lo que tiene que ocurrir dentro del dispositivo que yo uso. Viste que para esto no solo me importan los reactivos, las enzimas, etcétera, sino que todo eso en general ocurre dentro de una maquinaria, un dispositivo, que son caros. Eso es lo que yo te digo, es caro. A lo mejor un real time hoy vale $30,000. Entonces, al simplificar el proceso y las reacciones, también el dispositivo que vos tenés que usar es más simple. Y te baja costos, y te baja un montón de costos. Entonces, bajás un montón de barreras ahí. Entonces, cuando aparece esa tecnología, es que nosotros decidimos empezar a generar o a transformar o a generar soluciones, si querés, de testeo que puedan ser realizadas en cualquier lugar o por lo menos en lugares mucho más básicos, más simples, con menos infraestructura, con más simplicidad de uso. ¿Y qué información tenés que cargarle al test o para detectar esta infección que vos estás buscando o esta multiplicidad de infecciones? Porque por lo que contás, como parece algo muy específico, vos vas a buscar determinada infección, para eso, tenés la herramienta que emite la señal por sí o por no, digamos. Exacto. Pero eso es para una. ¿Cómo haces para que esa plataforma sirva para muchas infecciones, para detectar un transgénico, para detectar una proteína en determinado alimento o un alimento mal estado? ¿Cuál es? Entiendo que hay algo ahí que es basal para todos, que es como lo mismo, el mismo lenguaje, pero ¿qué cambia? Es como vos decís, hay toda una etapa de desarrollo que es transversal a todas a un montón de aplicaciones y un montón de industrias, y eso nosotros lo vemos como una ventaja. Pero por otro lado, cada aplicación individual implica un desarrollo individual, que es, de alguna manera, acomodar el sistema de testeo a ese target o a esa secuencia en particular que nosotros queremos identificar. O sea, vos podés hacer con la misma tecnología un test específico para lo que estés buscando. Exacto. Y de hecho nosotros hemos usado esta tecnología para detectar HB4, que es un evento transgénico en trigo. Sí. La misma tecnología de base es la que usamos para el test de dengue, y la misma tecnología de base la vamos a usar para la detección de bacterias multiresistentes. Siempre adaptando, obviamente, a la nueva aplicación. Uh-huh. Y me preguntabas también cómo hacemos para detectar varios targets o varios... Claro, eventos que son totalmente distintos, o por lo menos para el ojo experto lo son. Sí. Y al mismo tiempo, porque a lo mejor puedo querer detectar 10 bacterias al mismo tiempo, sí, o 10 eventos al mismo tiempo. Eso es parte de nuestro desarrollo. Estamos trabajando, hoy por hoy tenemos una plataforma que llamamos de primera generación, en que hoy tenemos que elegir una cosa que queremos detectar. O sea, un evento HB4, sí, o el virus dengue, un virus. Pero estamos trabajando en poder detectar simultáneamente en una misma prueba muchos virus, muchas bacterias, muchas secuencias, si querés, de interés en forma simultánea. Multiplexar se llama eso. Ok, empecemos por el dengue, que recién lo dijiste. Ahí, ¿el desarrollo cuál sería? ¿El desarrollo nuestro? Sí. Nosotros trabajamos end-to-end. O sea, por un lado, trabajamos en todo lo que es el desarrollo de la biología molecular. Sí. Que es ajustar todas las reacciones de enzimas y moléculas que tienen que intervenir ahí, optimizar las condiciones y generar
descubrir de alguna manera condiciones nuevas que funcionen más rápido y mejor, y armar el conjunto de reactivos o de reacciones y procedimientos para que ocurra eso que tiene que ocurrir, que es que sea que frente a esa secuencia pueda la enzima ser capaz de detectarla y mandarme una señal fluorescente. Bien. En paralelo con eso, nosotros también trabajamos en el desarrollo de los dispositivos. Sí. O sea, de ese equipamiento en desarrollar, o sea, crear, si querés, dispositivos de bajo costo, de simple uso, adaptados a este conjunto de reacciones, para poder ofrecer la solución completa al usuario. Entonces, que el usuario tenga todo, desde el kit de reacciones, el dispositivo, el procedimiento de uso y la interpretación del resultado. Bien. Y como te dije, todo esto es escalonado. Tenemos una primera plataforma, si querés, un poquito más compleja desde el punto de vista del usuario. Pero estamos trabajando en que cada vez esto sea más automatizado. Sí. Yendo hacia un modelo, si querés, Nespresso, que pones la cápsula y te sale el café. Claro. O hacia un modelo, viste, One Button, que vos pones la muestra y te sale el resultado para simplificar lo más posible el uso de todo esto. Sí. Todo eso es desarrollo, y todo ese desarrollo implica toda una batería de equipo que trabaja en la biología molecular, biólogos, químicos, etcétera, más nuestro equipo de ingeniería y de expertos en microfluídica también, porque para poder hacer que se automaticen los procesos, estamos trabajando con dinámica de fluidos, ¿no? Para lograr que este líquido me pase automáticamente hasta ese otro sector donde ocurre esta otra reacción. Y todo tiene que trabajar armónicamente, integrándose en una solución. Uh-huh. Todo eso es el desarrollo que hacemos. En este caso, te llevo al dengue para tratar de ponerlo en algo concreto y que visualicemos. Dale. Dónde está, digamos, o de qué manera esto mejora, digamos. Hoy vos te haces hay síntomas de dengue. Hoy, en cualquier lado, se toma una muestra y esa muestra se manda a analizar. Exacto. Y eso tarda X tiempo. Y si no lo tenés en tu laboratorio, tarda el tiempo que es trasladar la muestra a otra ciudad, procesarlo y que te llegue todo el resultado. Y ahora llevarías el kit a la salita de primeros auxilios. Exacto. O a donde fuere, digamos. Al pie de la cama. Mi visión, nuestra visión. A mi casa, a tu casa, digamos, que vos tengas, digamos. Y en ese sentido, ¿qué certeza tiene esto como para saber, bueno, me dais el test, me dio dengue, tengo que salir corriendo al médico, no sé? ¿Entendés? En una primera instancia, nuestra idea es llevarlos al pie de la cama del paciente, o sea que todavía van a ser, si querés, el sistema sanitario el que va a estar usando el método. Bien. ¿Esto ya está disponible en el sistema sanitario? Nuestros test de dengue están en las últimas fases de validación. Tenemos que iniciar el registro y ahí va a estar disponible. Nosotros queremos llevarlo, como te dije, ¿no? Hoy, en una primera instancia, va a ser llevarlo a laboratorios de baja complejidad. Claro. Hospitales, si querés, con laboratorios de más baja complejidad, salitos, lugares periféricos, o sea, lugares que hoy, no les queda otra que derivar la muestra a la ciudad capital. Claro. Por ejemplo. Entonces lo van a tener ahí la herramienta in situ y pueden tener un resultado si lo ejecutaran en 2 horas, en 3 horas. Y entonces podés tomar la decisión de manera inmediata. Rápido inicias el tratamiento. Sí. En la evolución de la tecnología, nuestra visión es que lo queremos llevar todavía más cerca todavía de la necesidad. Sí. Al pie del enfermo, por ejemplo, si es detección de bacterias multiresistentes, nuestro ideal es que se pueda hacer en la misma terapia intensiva. Porque solo ya el traslado hacia el laboratorio del mismo hospital perdés tiempo. Son minutos críticos, son horas críticas. Ni hablar de que se pierden muestras en el camino, se mezclan, hay un montón de demoras en eso. Pero queremos llevarlo lo más cerca posible. En el ejemplo del trigo HB4, por ejemplo, en el desarrollo que hicimos, la necesidad era poder saber si era transgénico o no en donde está el camión con el trigo. Claro.
Viene el camión con el trigo, tenés que saber si es transgénico o no, si es HB4 o no. Tenés que testear el pie del camión. ¿Qué va a hacer el camión? ¿Esperar una semana a que le llegue un resultado? Con el HB4 tenías el problema que como es un trigo nuevo, hay mercados que no lo aceptan, otros que recién lo están autorizando, entonces tenés que tener la certeza de si es HB4 o no es HB4 para poder comercializarlo o exportarlo. Exacto, tal cual. Y para poder comercializarlo también hay que digamos, los productores quieren tener ciertas herramientas de testeo para poder saber... ¿Y qué aparato llevas al pie del camión para testearlo? Nosotros llevamos los dispositivos, por eso te digo, nosotros tenemos una primera plataforma en que llevamos dispositivos. Sí. Estos dispositivos que son portables. Son como cajitas. Que son como cajitas, son del tamaño de un celular. Eso... Hoy por hoy todavía necesitamos, nuestra primera generación de plataformas todavía necesita de cierta infraestructura. No lo podríamos llevar hoy al pie del camión. Pero queremos ir hacia eso, ¿no? Uh-huh. Queremos ir hacia el dispositivo que pueda ser usado con una mesa, si quieres, un lugar de apoyo. Sí. De hecho, hoy por hoy la mayoría de nuestros dispositivos funcionan a batería, no necesitan ni ser enchufados. Y son del tamaño de un celular, ¿no? Como te dije, son portables. ¿Y estos son prototipos que fabricaron ustedes? Son prototipos que fabricamos nosotros, que son prototipos funcionantes, ¿no? Que desarrollamos y que fabricamos nosotros, sí. ¿Y cómo eligen esas necesidades? Digo, vas a dengue, está claro de cuál es la necesidad concreta de llegar rápido con un diagnóstico, pero ¿cómo saltás de dengue a HB4, por ejemplo? Por un lado tenemos, a veces surgen de necesidades de clientes particulares o de necesidades de la industria, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de HB4 fue una necesidad de la industria muy particular, claro, que tenía que ver también con este contexto. Ahí ¿no? los vinieron a buscar y les dijeron, ustedes tienen esta tecnología, pueden desarrollarnos este producto. Exacto. Y no se podía, por otras metodologías, detección de proteínas, etcétera, en este caso no se podía, necesitaba sí o sí y salir a buscar el ADN. Uh-huh. Entonces era ideal esta solución. Lo que estás mirando con esto es si el ADN fue modificado. Exacto. ¿Sí o no? Tal cual. ¿Modificado o no modificado? Tal cual. Es así. Y en el caso de dengue o en el caso de otras aplicaciones de salud, la elección, si querés, de a qué aplicamos, ¿no? Nuestra tecnología viene de estudios, si querés, más estudios de necesidad y de mercado. Es de identificar problemas grandes en los que esto pueda aportar solución, de identificar si puede haber un usuario que lo pueda adoptar, que nuestra solución ofrezca una solución real, o sea, más de una elección nuestra. ¿Y qué identificaron? Me interesa eso. ¿Qué? ¿Qué identificaron? ¿Qué necesidades que pueden...? Por un lado esto, ¿no? Dengue. Sí. Por el otro lado, el diagnóstico de bacterias multiresistentes. ¿Qué es esto que vos podés tomar en la terapia intensiva que vos decías? Que es un problemón. Hoy por hoy, la Organización Mundial de Salud dijo que en el 2030, en el 2030, las muertes por infecciones multiresistentes pueden superar a las muertes por cáncer. O sea, no somos tan conscientes, ¿viste? Sí. Me parece un problemón. O sea, el uso irracional de antibióticos y además el desarrollo de la multiresistencia está creciendo de manera muy acelerada a lo largo de los años. Y es un problema sobre el que tenemos que actuar. La multiresistencia es una bacteria que se vuelve más fuerte porque se acostumbra al antibiótico. Exacto. Porque incorpora, por ejemplo, un gen que lo hace resistente a un determinado antibiótico. Y después, además, incorporan bloques de genes que los hace resistentes a 5, 10. Y hay algunas que son si querés, las súper resistentes, que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos que existen. Esa es importante identificarla, por un lado, porque tenés que tratarla lo más rápidamente posible, por el paciente, porque tenés que saber que le tenés que dar ese antibiótico y no los otros, para que tenga más riesgo de salvarse. Tenés que identificarla si la tenés metida, por ejemplo, en una terapia, para no transmitirla al resto de los pacientes, transmitirla a los enfermeros, que no se te colonice la terapia con eso.
Y además, sobre todo, tenés que también identificar, si no tenés una bacteria resistente, el no usar un antibiótico o sea, no un antibiótico para las bacterias resistentes, los de más espectro. Que son más violentos. Porque estás de alguna manera favoreciendo el desarrollo de resistencias y vos podés usar es mucho más racional usar un antibiótico, si querés de los más antiguos o los de los menor espectro, y entonces cuidás tu antibiótico. Entonces, es bastante complejo, si querés, es un problema enorme que hay que abordar desde distintos lados, pero que necesitamos cada vez más abordarlo y necesitamos cada vez más herramientas de testeo y no seguir dependiendo de un método tan arcaico y tan antiguo como es un cultivo, que lleva décadas. Todavía seguimos para este problema gigante. Si yo te digo que para el cáncer seguimos usando el método 1910, claro, te morís. Sí. Y estamos con un problema casi tan grande y seguimos usando, que tienen ¿cuántos años? O sea, tiene décadas de antigüedad el sistema. Perfeccionado, mejorado, lo que quieras. Sí, está claro. Pero nos falta pegar un salto tecnológico en herramientas ahí. Uh-huh. ¿Y cuál es la carrera que hay en el mundo para desarrollar este tipo de herramientas? Digo, vos te mirás al espejo de alguien que está haciendo algo parecido a lo que vos hacés, estás compitiendo con alguien para llegar primero con una solución similar. Sí, gracias a Dios no somos los únicos. No, por suerte no somos los únicos porque es un esfuerzo grande y colaborativo, ¿no? Ajá. El que hay que hacer. Y las aplicaciones son tantas que hay espacio un poco para todos. Y las necesidades son tantas que creemos que hay espacio para todos. A ver, el panorama de competencia es bastante grande. Es mucho más acotado si nosotros nos enfocamos solamente en los que están bien abocados a la misma tecnología que nosotros usamos. Que es esto, ¿no? El uso de CRISPR y el uso de otras, no sé, de dispositivos basados en microfluídica, etcétera. Pero nosotros también creemos esto, ¿no? Que en esta carrera no hay un único ganador, ¿viste? No es... incluso a veces las grandes empresas pueden absorber emprendimientos más pequeños o startups que llegaron hasta un cierto estadio y eso complementarlo con su tecnología, sí, y terminar generando la solución completa. Y lo mismo, por ejemplo, para el problema de resistencia. Necesitas abordarlos de distintas aristas. Hoy me preguntaban, bueno, pero ¿quién le va a ganar la batalla a las bacterias resistentes? ¿El antibiótico que mata todas las bacterias o el test que te las diagnostica rápido? Y no es así. Es una relación simbiótica. Es complementario de alguna manera. Exacto. Llegas rápido y ya sabes con qué tratarla. Y sí, porque el antibiótico para todo, si vos no sabés frente a qué estás, no te sirve. Y el diagnóstico tampoco te sirve si vos no tenés el antibiótico, el tratamiento que darle. Uh-huh. Entonces, son problemas tan complejos que tienen espacios para más de un jugador. Entonces, lo importante es jugar bien y jugar adelante. Sí. Nosotros creemos eso. Vos decías hace un rato que tu visión es llegar al pie de la cama de la persona, del paciente. También ustedes proponen una solución para comer alimentos más saludables. O sea, además del pie de la cama, supongo que querés llegar a la cocina. Sí, pero esto no es un camino de corto plazo, digamos. Okay. La visión de llegar a la casa, ¿no? Nuestra visión final y nuestro ideal final. ¿Qué se imaginan? O sea, ¿qué nos imaginamos como ideal final? ¿Qué nos encantaría? El poder darle esta herramienta a la persona y que la persona sea dueña de la ejecución y de la decisión, por más de que después consulte, uh-huh, que se necesita, ¿no? Sí. Al médico, a quien sea.
pero que la persona pueda ser dueña, pueda acceder y pueda ser dueña de la información. Esa es nuestra visión final, y es lo que nosotros vemos como un futuro mejor. Claro. De alguna manera. Vos podrías Pero es una visión a largo plazo. Yo estaría acá vendiéndote una falsa historia si te digo que esto lo podemos alcanzar en 3 años. Ok. Es un camino, pero la ciencia es un camino. ¿Y hoy en qué parte del camino están? Digo, esto que vos mencionabas de dengue, lo de HB4, estos tratamientos de bacterias multiresistentes, ¿qué estadio tienen para llegar a ser una solución verdaderamente accesible para las personas? Mirá, nosotros tiene pasos, etapas el camino, Sí. ¿no? Nuestro primer, si querés, la primera base, ¿no? De este partido, si querés, vamos a llegar a primera base, es la primera generación de nuestras plataformas. Bien. De esa estamos muy cerquita, ya te digo, para algunas aplicaciones ya estuvimos también haciendo pruebas con clientes. Y para dengue estamos en fase de validación y poder hacer un registro. Entonces, de esa primera plataforma, que es nuestra primera base, estamos muy cerquita. Fase de validación, perdón, ¿significa que lo probaron, que funciona y que lo tienen que autorizar? Queremos validar clínicamente con mayor cantidad. Nosotros lo probamos en laboratorio, funciona, tiene las características que nosotros necesitamos para que eso sirva como test. Bien. Que es preciso, que es específico, que no me da positivo con cosas que no quiero, ¿no? Yo te hablo así, en lenguaje, si querés, más llano. Es que, claro, sí, si no, no entiendo. Sí. Es así de fácil. A veces nos cuesta. Vos me decías qué transformación hay que hacer. Bueno, al principio yo pensaba que cuando no hablaba técnicamente, de alguna manera me costaba, ¿viste? Era como falla profesional. Claro. Después descubrí que el lenguaje técnico lo puedo guardar en el laboratorio. Sí. Y tratar de comunicarme mejor con personas no técnicas de alguna manera. Entonces, la validación es, para nosotros, tiene distintas etapas. Una primera etapa de pruebas en laboratorio, que veo que funciona y que cumple con los estándares que necesito para que sea una prueba que sirva. Bien. Después hay otra fase de validación que es clínica, que probas con mayor cantidad de muestras, con muestras directas de pacientes, que muchas veces te lo hace un externo, porque entonces ahí también ves que es reproducible, tus resultados por otra persona, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos fase de validación. Bien. Lo que se considera fase de validación en desarrollo también, ¿no? O sea, ahora estarían en esa instancia de empezar a testearlo en personas y que tenga... Con muestras de pacientes, exacto. ¿Y esto cuánto tarda? Esto puede tardar unos meses. Depende el tiempo que vayas tardando en conseguir las muestras, etcétera, pero normalmente puede ser unos meses. No debería demorar mucho. Y después de eso es ya la instancia de llegar a los laboratorios, de comercializar, digamos. Primero haces el registro en ANMAT, presentás toda la documentación en ANMAT, y ahí ANMAT, o sea, con ANMAT o con el ente te estoy hablando de una prueba de diagnóstico, ¿no? De un test que está regulado, ¿no? El agente regulatorio, en este caso, si es Argentina, es ANMAT, lo que hace es recibir toda la información y evalúa si esa información es suficiente para que tu test cumpla con los estándares de calidad que se necesitan. Evalúa cómo hiciste las cosas, los procedimientos, después cómo van a ser los procedimientos de manufactura, si tienen los niveles adecuados de precisión según las exigencias internacionales, etcétera. Entonces, si vos cumpliste con todo eso, si se complementaron todos estos requisitos, te dan el visto bueno, te dicen, ok, este es un producto que se puede salir a vender, y ahí entra la fase de comercialización. Uh-huh. ¿Y cómo se imaginan que va a ser esa comercialización? Digo, vos tenés la tecnología, la patentás, tercerizás la producción. Nosotros tenemos un esquema en el que nos focalizamos sobre todo en la etapa de desarrollo. Bien. Y porque es lo que hacemos mejor. Y es en lo que armamos equipo para eso, en la innovación desde el desarrollo. La parte de producción y de comercialización, hoy la
planteamos haciendo acuerdos con socios o con partners estratégicos que tengan ya su expertise y su trayectoria en todo lo que es la etapa de producción, que tiene sus requerimientos particulares, desde instalaciones hasta el know-how. Sí. Y lo mismo con la comercialización. Porque que reconocemos, ¿no?, que cada una de estas etapas necesita un conjunto de know-how y de cosas que son propias y que nos podemos potenciar mejor de esta manera, ¿no? No queriendo abarcar todas las etapas de vida, ¿no?, de un producto. Uh-huh. Sí, todas las etapas, y si querés hacer el desarrollo end-to-end, como te dije antes, ¿no?, desde el dispositivo hasta la biología molecular. En eso sí somos ambiciosos. ¿Y qué fondeo recibieron para desarrollar esto? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Nosotros recibimos fondeo, el último fondeo, que la última ronda, si querés, el último fondeo que recibimos fue de SF500. Antes de la inversión de SF500, nosotros participamos de concursos de incubación y de aceleración. Participamos entre ellos de Startup Chile, no sé si conoces, es una aceleradora o incubadora de Chile. Sí. Y tienen un aporte, te dan un aporte en dólares, no reembolsable, es decir, que no es para que vos puedas acelerar tu emprendimiento sin equity a cambio, sin necesidad de intercambiar equity. Entonces, en la primera etapa nos valimos de fondos propios, fondos de concursos, ¿sí?, de aceleración como Startup Chile, entre otros. También nos valimos de clientes o socios de alguna manera que estuvieron interesados en que emprendamos algún desarrollo en particular, y entonces financiaron esos desarrollos, y con eso logramos un cierto grado de avance, y luego recibimos el año pasado la inversión de SF500, que es la aceleradora de Santa Fe y Bioceres. Exactamente, es un fondo que está compuesto, es mixto, ¿viste? Uh-huh. Por distintos inversores, también por el gobierno de Santa Fe, y uno de los inversores mayoritarios es Bioceres. ¿Y necesitan escalar esa inversión como para desarrollar? Sí, ahora de hecho estamos en una ronda de inversión nueva, y necesitamos de alguna manera esta nueva ronda, o estamos planteando esta nueva ronda para poder seguir adelante con los próximos objetivos que nos tenemos planteado para poder escalar uh-huh. En distintos hitos que nosotros consideramos que son importantísimos para la empresa y para lograr todos estos objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Claro. Hitos que van desde la generación de propiedad intelectual, el avance en el pipeline de desarrollo, ¿no?, de I+D, que te estaba planteando, el poder avanzar también en las pruebas que ya tenemos en las siguientes fases de registro, de comercialización. Bueno, tenemos una serie de hitos, ¿no?, que nosotros proyectamos, que planteamos, y todo eso obviamente requiere de inversión. Uh-huh. Para eso estamos queriendo esta nueva inversión. Bien. Para terminar te propongo, se lo pregunto a todos, se lo pido a todos, que elijas tu propio laberinto, que sea el país, el mundo, tu campo de estudios, lo que se te ocurra, y que nos ofrezcas un camino de salida. ¿Cuál es para vos la salida del laberinto? La salida del laberinto, para mí, es un mundo colaborativo. Estoy yendo mucho más allá de mi emprendimiento. Yo creo que si nosotros pudiéramos realmente, y eso es una cosa que lo vi mucho más en el mundo del emprendedurismo y de la startup, ¿no? De que nos damos información, colaboramos y todo eso, que a lo mejor en otros ámbitos académicos, viste, que cada uno cuida su pedestal. Sí. Si nosotros planteáramos un mundo
mucho más colaborativo, donde nos diéramos cuenta mucho más que digamos que a veces tenés que ceder un poquito lo tuyo para el bien común, para construir objetivos en común y lograr unificar esos objetivos en común. Creo que eso sería una salida del laberinto. Pero nos perdemos en nuestro propio objetivo. Gracias, Dolores. Y gracias a ustedes por estar de otro lado. Ya saben, nos ven por YouTube, nos escuchan por Spotify, nos ponen seguir, así les aparecen las alertas cada vez que publicamos un nuevo episodio. Y si se copan, nos ponen algunas estrellitas también para recomendarnos e ir generando comunidad. Nos vemos en la próxima. Chau.